se ve que estas decisiones del gobierno norteamericano son decisiones de muy bajo costo con un alto impacto. Le agarraron ahí el caminito, no les cuesta nada hacerlas y tienen un impacto brutal en términos de la opinión pública. Pero ¿en qué momento se vuelve un tema de Estado? Porque así lo asignaron legisladores, gobernadores, gente del gabinete, el propio partido del oficialismo en turno, lo llevan a un tema de Estado, un tema que es un tema de un particular en lo individual, ni siquiera ejerce una posición pública, un cargo público. Sí. Le han quitado visas a políticos brasileños, le han quitado visas a políticos de otros países. De izquierda, solamente gobernados por la en una, izquierda. Ahí hay que tomar nota. marcada intención Así de incidir. Yo nomás voy a decir poco de lo que se está haciendo hoy en día. Para empezar, la visa es un privilegio, no es un derecho. No. Es un privilegio para muchos. No, espérame. Eso de privilegio, como dicen los gringos, es una pinche mamá. Es una concesión para que visites el país. Te voy a dar un privilegio que me visites. Cada quien le pone como quiere. Estamos entrando en una recta final en tema electoral y no podemos dejar de ver el componente electoral. Y si hay esa intencionalidad política, hay que decirlo con claridad también. ¿Sí? Aquí en la parte gris que hay es que no tienes información del por qué está sucediendo y lo curioso es que nada más a un grupo es a quien se le está retirando las visas. Lo que a mí me molesta muchísimo es que aquí, de este lado, se tome como algo sagrado lo que venga de allá en términos de justicia, incluso hasta cultural. Bienvenidos a La Polaca con Aaron Tapia, el antropolítico donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Miércoles de la mesa pendenciera, el tema es la cancelación de visas, ya como pues, lo que hay detrás, ¿no? O sea, una herramienta de uso político, habrá que analizar también a quiénes, por qué. Pero sí quiero poner también en la mesa, pues también desde cuándo se volvió un certificado de honestidad y honorabilidad de tener una visa. Se me ha olvidado preguntarle, ahorita le voy a preguntar a la inteligencia artificial, ¿cuál es el porcentaje de ciudadanos mexicanos que cuentan con visa, por ejemplo? Ahorita vamos a entrar más a detalle, mejor primero los presento. Bienvenido, Baltasar Valenzuela. Que viniste ahora con la banderita, ya vienes más fifí, pues yo pensé que ibas a traer el pingüinito. Me están contaminando, pero bueno. Buenas tardes, Aaron. Bruno Cházaro, modelo de Carolina Herrera. Austero. Bienvenido, Bruno, del PAN. Sí, ¿no? Sí, sigues en... Sí, soy militante del PAN, sí. Estás muy enojado con tu dirigente ahí, pero... Mis diferencias, que son públicas, pero ahí sí. Está bien. No, pero ya se fue, ¿no? Ya ahorita ya puedes. Sí, pidió licencia temporal. Ya ves, eso comentó. como Omar del Valle, ni licencia pidió Omar del Valle para competir. De vacaciones. No, pero hay sesiones extraordinarias, ¿no? Pero Omar no era dirigente, ¿que no? No, de diputado, no, o sea, pues ya ves que anda ahí compitiendo ahí por las... En la interna. En la interna, no, se llama Coordinación de la Defensa. Pero en favor del compañero Omar, los estatutos del Verde no establecen. No, pero no establecen los... Pero sí para Por eso, pero para es la que cada competencia de la partido 4T, tiene ¿no? su mecanismo y el mecanismo del Verde no te No empieces pide. a maromear, David. No es maroma, es que es una realidad. Digo, hubo mucha inconformidad, incluso hasta de propios compañeros ahí, pero bueno, está bien, pues cada quien, como dice la canción, ¿no? Cuando no hay argumentos, cada quien. Bueno, bienvenido, David. Qué bueno, gracias. que va contra David ahora. Qué bueno que se va a entretener allá. Dile que dieron bien las vacaciones, gracias. Sí. Bueno, a ver, David, ¿qué te parece esta cancelación de visa de Andrés Manuel López Beltrán y la carta que publica? Yo creo que primero tendríamos que contextualizar qué está pasando, pues, ¿no? Por ejemplo, se ve que estas decisiones del gobierno norteamericano son decisiones de muy bajo costo con un alto impacto, ¿no? Es decir, le agarraron ahí el caminito, no les cuesta nada hacerlas y tienen un impacto brutal en términos de la opinión pública, por una razón sencilla, porque al final de cuentas el ciudadano o la opinión pública termina sentenciando a alguien que le suspenden la visa. Lo irónico es
que no hay ninguna información de por qué te suspenden la visa. Si bien es cierto, es una decisión soberana de Estados Unidos, pero la pregunta es, ¿por qué no le informas al gobierno, por ejemplo, en este caso de México? Oye, hay un problema con esta persona, yo te lo expreso, ya tú sabrás si continúas algún proceso legal contra la persona, etcétera, si tienes evidencia de por qué la estás suspendiendo. Ahora bien, ¿por qué suspende Estados Unidos la visa de esa manera? ¿Y qué estamos viendo? Actualmente pareciera que es una estrategia bien planeada, no son hechos aislados, sino es una estrategia bien articulada que da golpe político fuerte y contundente ante la opinión pública. Insisto, porque la opinión pública termina diciendo, pues por algo se la quitaron. Así es. Pues sí, pero ¿cuáles serían esas causas? ¿Por qué te suspenden una visa? Y bueno, hay facultad que tiene el gobierno norteamericano, sobre todo el Departamento de Estado. Ellos acuden a una norma que tienen, a una sección de una parte de su entramado legal que le llaman ellos la sección 222 de la INA, que establece pues esta confidencialidad de los expedientes. Entonces ellos suspenden todo el derecho y el debido proceso. Es irónico que en un país que tiene o presume el tema de los derechos, defiende los derechos humanos, en este tema se los reserva, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué te reservas esos temas? El argumento podrá ser seguridad nacional, lo que tú quieras, pero la realidad del tema es que no te dicen por qué te suspenden una visa, porque tú puedes combatir. O sea, a mí me suspendes una visa, pero yo, ¿por qué me la suspendiste? Es que tengo sospecha, pero ¿sospecha de qué? ¿No? Tienes una sospecha, pues dime de qué sospecha, dame el derecho a defenderme. No te da el derecho a defenderte. Es decir, no cuida el debido proceso, corta el debido proceso. Y no nada más eso de corta el debido proceso, sino se va al espacio de la secrecía y la amplia libertad que tienen los oficiales para poder actuar. Así es. Luego entonces, pues estás absolutamente indefenso. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar esto? Que esta facultad amplia que tiene una decisión soberana, insisto, Estados Unidos, pues se puede instrumentar como una política, ¿sí?, para golpear específicamente a ciertos sectores. ¿Por qué? Porque a mí me deja intranquilo que quiten visas, pero no te digan por qué, que te den el derecho a defenderte. Pues si alguien sospecha de ti o tiene acusaciones, pues actúa legalmente o bien dale el derecho para que se defienda la persona. Lamentablemente no es así. Entonces, ¿qué estamos viendo? Lo que estamos viendo es esta política que encabezada por el presidente Trump, endureciendo mecanismos con sus vecinos, con países en América Latina, y lo que estamos viendo pues es esa supremacía de querer estar interviniendo y querer estar participando incluso en la vida pública de otros países, ¿no? So pretexto del tema de la seguridad nacional, etcétera, ¿no? Que esa parte yo no la puedo cuestionar, lo que cuestiono es el tema de esta opacidad que existe en el retiro de las visas y que tiene un efecto, insisto, demoledor ante la opinión pública, porque la gente, en cuanto te quitan una visa, en automático, casi ya eres criminal, ¿sí? Cuando no hay absolutamente, pues nada como poder defenderte. Así es. Bruno, Me gusta saludarlos de ¿tienes nuevo, visa, Bruno? David, diputado. Fíjate que sí tengo, la renové hace un par de años. Sí la tengo Y la voy a vigente. cuidar. Los policías dice Sí Bruno. la cuido, derecho. sí voy, no tan seguido, pero sí tengo mis viajes de repente para allá. Malta, gusto saludarte, mi igual, estimado. Bruno. Oiga, nomás yo quisiera empezar por lo último, para después poder entrar en un contexto general. Se ha utilizado la palabra golpeteo político, injerencia en la soberanía nacional, se han utilizado básicamente esos dos conceptos. Y creo que antes de llegar a esos conceptos vale la pena como una remembranza del caso en particular. El caso del que estamos hablando es el retiro de la visa del hijo del expresidente Andrés Manuel López Beltrán, en un contexto en que él lo hace público. Es decir, no fue una filtración de algún colega de Aarón, no fue alguna filtración del gobierno norteamericano en algunas de sus cuentas, fue más bien él mismo, en una carta de 3 páginas, si no me equivoco, amplia, utilizando términos como hitlerianos,
decadencia. Y yo creo que el tema es de un particular pretendiendo señalar a un gobierno en turno. El propio hijo del expresidente, pues que ha sido secretario de organización del partido y que ha estado incidiendo, y es por demás sabido que influyó de manera considerable en las decisiones del gobierno de su señor padre, e incluso pues ahí vimos el evento en el Zócalo cuando todo el mundo tomándose la foto con él y va la presidenta pasando atrás y como que se les olvidó porque andaban en la foto con él. Entonces es evidente que ejerce una posición, no sé si decirlo liderazgo, pero sí cuando menos de poder formal por ser hijo de. Entonces, retomando el caso, él publica, él lo hace una situación entre países, cuando es una situación de un particular. Como bien lo decía aquí el diputado, una visa es una facultad soberana que tiene un país de decir, ¿te dejo entrar o no te dejo entrar a mi país? Ahí está el Immigration Act, en los artículos 200 y cacho lo cita claramente cuáles son sus facultades, y muchas son discrecionales, lo entiendo, bien lo mencionó el diputado, pero es justo en el ejercicio de esa soberanía que tiene ese país, decir quién entra y quién no entra a mi país, siendo el país con principales atentados terroristas en el mundo, o de los principales. Y también de los principales provocadores también. Ajá, que también ellos Ah, organizan intervencionismo, son bélicos. intervencionismo yankee, vamos a de decir. otra manera. Son bélicos. No son sé si bélicos. llamarlos Sí. terroristas, pero creo que No, sí, no, claro, sí son un país que hombre, se sí. caracteriza No, por hombre, su la CIA, intervencionismo militar. Sí, claro, No, sí, claro. sí. Digo, el término terrorista creo que es Ay, si un no nos término vota aquí. bastante interesante. De hecho, aquí Y traigo Lo van a sacar de YouTube. No, sí, no, no, está muy utiliza bueno porque eufemismo porque está más cabrón la censura en la red, en el Facebook y YouTube que los nosotros, medios ¿no? convencionales. no, sí. a mí me encantaría ahorita que lleguemos a ese punto, porque el debate sobre la soberanía, digamos, más fuerte en México en los últimos años, justo comenzó con el tema de declarar terroristas al crimen organizado. Ya hay un artículo en México que ya los declara terroristas, es decir, no es necesario que un gobierno extranjero te los declare. Tú mismo con tu propia facultad, con tus propias Pero según instituciones, que los actos, ¿no? pudieras hacerlo. ¿Qué acciones? Ahorita lo leemos el sí. artículo como lo dice el Código Penal Federal y la Ley Federal de Delincuencia y Crimen Organizado. Pero bueno, el tema. Creo yo que aquí se está desvirtuando el debate. El mismo hijo del expresidente desvirtúa el debate, porque este no es un tema de Estado, no es un tema de los ciudadanos. O sea, ¿yo qué culpa tengo de que le quiten la visa a alguien? Pues la verdad es que, pues qué mala onda, pues puede ir a otros países, está en su legítimo derecho. Pero ¿en qué momento se vuelve un tema de Estado? Porque así lo signaron legisladores, gobernadores, gente del gabinete, del propio partido, del oficialismo en turno, lo llevan a un tema de Estado, un tema que es un tema de un particular en lo individual, ni siquiera ejerce una posición pública, un cargo público. Cuando, Aarón, nosotros dependemos en más de un 70% en términos de gas natural y gasoductos de Estados Unidos, es nuestro principal socio comercial y nosotros de ellos también. Es decir, México supera a Inglaterra, Corea del Sur, Alemania, en términos de cuánto le compra a Estados Unidos también México. O sea, es decir, México es un gran socio para Estados Unidos. Y a la inversa, sin duda, es igual. Compartimos más de 3,000 kilómetros de Pero frontera. eso significaría entonces estar aguantando todo, porque aquí el orangután también se mete. Y ve el otro idiota ese del quitavisas, el tal Lambo ese. A ver, Sí, mándale quien quiera. Y, ay, miren cómo hablan de usted. Sí, me vale madre que No me te yo, tener yo- visa, ¿verdad? se me venció el 2022 y no me han dado ganas de sacarla. Así es, sí. Que yo quisiera que los morenos también tuvieran esa convicción y dijeran, oye, a ver, vayan, aquí, Aquí está ¿no? tu visa. Digo, de alguna u otra manera, no sé cómo, porque a ver. yo entiendo que también sería una Hay confrontación políticos que no viajan a Estados diplomática, Unidos, se van a pero Canadá, algo tienen pues, que hacer, con eso. claro. No podemos estar siendo sujetos a estos pinches, porque todo lo que estás diciendo está bien. Ese es el deber ser, a lo De mejor lo que Estado, tú hablas. de un Estado. Pero en la realidad, Bruno, se está utilizando de otra, es claro que de otra manera. Y si en el ánimo de defender a Andy, sí que ahorita entraríamos, por lo menos yo en una segunda parte, también en lo que se le acusa, en cuestiones que a lo mejor, no voy a decir evidentes, pero que hay indicios donde él ha participado en algunas prácticas que no son muy Decorosas. decorosas. Pero bueno, ahorita Totalmente, entramos Aaron, mira, perdón mira. que te haya interrumpido. No, pero y de te lo repente agradezco se me porque calienta la permites sangre, ampliar el cabrón. debate, permites que lo podamos ampliar. Mira, Sí. le han quitado visas a políticos brasileños, le han quitado visas Exacto. a políticos de otros países. De izquierda, solamente en- gobernados por la en una, izquierda. Ahí hay que tomar nota. marcada intención Así es. de incidir, porque al final sí te hacen un linchamiento público. A ver, yo coincido en eso. Es decir, el hecho de que te quiten una visa no te hace culpable, tampoco te hace inocente tenerla.
Es Sí, decir, claro, aplica así igual. es. Lo que sí creo que es muy delicado es haber llevado este tema a un asunto de Estado. Ahí es donde yo quisiera centrar el debate, con independencia de si es justa o no la relación entre México y Estados Unidos. Para entender la relación México-Estados Unidos tenemos que irnos a épocas de Iturbide, de Santana, de Juárez, de Porfirio de Díaz, de la todo, Revolución. O sea, tendríamos que entender el desde que contexto México de se país independizó. de los 200 y cachito años que llevamos de independencia para poder entender cómo hemos perdido en términos de capacidad y autonomía. Propios funcionarios del gobierno federal anterior y en turno han dicho, oye, tenemos una casi crisis de seguridad nacional porque dependemos en términos de energía, no nomás de gas natural, Sí. dependemos también de los petroquímicos que nos dan para refinar la gasolina. Y fueron broncas de antaño, pero ni siquiera estoy diciendo que es una bronca de este gobierno. Pero cuando tú llegas a gobernar, debes llegar a gobernar en el presente entendiendo los problemas del pasado. No puedes llegar a gobernar tú diciendo, no, pues que eso fue el pasado. Pues tú llegaste con conocimiento de causa de cuáles son los problemas de hace 150 años. No vas a echarle la culpa a Santana, allá quién sabe dónde quedó enterrado, de hace 150 años, y tienes que serte responsable de tu presente. Para eso te eligió la gente, para que gobiernes y des resultados. Falta. Fíjate, no me voy a ampliar tanto, creo que Yo sé. no voy a hablar un poco de Perdóname, historia, yo nomás no. voy a decir poco de lo que se está haciendo hoy en día. Para empezar, la visa es un privilegio, no es un derecho. No, es un privilegio A para ver, muchos. No, para no, muchos. espérame, A ver, espérame. Eso de privilegio, como dicen los gringos, es una pinche A ver. mamá. Es un pasaporte, es una concesión cada que quien da le- para que ca- visites cada el país. quien- cada Pero, quien- ay, a es ver, un país, cada te voy a dar quien- un privilegio que me visites. cada quien le pone No mames, como quiere. Es como Para si yo te muchos, dijera, para basta muchos, cuando te- término. ¿Cómo para andas para muchos, mañana? para- Pues, a ver, para puedes tener el muchos- privilegio de venir a mi para, programa. para, ¿no? mu- O sea, para muchos ¿no? es un privilegio. Es Hay un que verlo. privilegio, Y hablabas ahorita entre Es cuál es un el porcentaje de las privilegio. personas que tienen una visa en Sonora. Ah, No voy a sí, hablar ¿verdad? del país, es entre el 40 y Vamos a 50% de los sonorenses. Sí. Entre 40 y el 50% de los sonorenses tienen una visa. Y te garantizo que muchos de ellos les da miedo perder esa visa. Llámenlo como sea. Porque ahí dice, estamos de cuando cierta te están manera otorgando la visa, colonizados cuando por, te están por el otorgando la visa, imperio. en las letras chiquitas dice, el que yo te otorgo una visa va a ser a criterio del quien te está entrevistando. Sí, pero A eso no raíz de está. que tú corrobores con lo que tú estás dando información, si eres Es una verdad de bienvenido o perogrullo no. la que Ese estás es- ese es diciendo. otro Sí, rollo. eso no estamos, que la quiten o pero no la ellos quiten. como país sí. tienen derecho a tener esa norma o Claro, esa si eso regla. no es lo... Entonces hay que No, respetar. el uso político que se le da, que es evidente. Así es. Ese. Bueno, ahorita quiero Yo creo llegar que a- nadie está exigiendo, No, oigan, ya no quiten visas. No, pues no. eso Ahora, no es. Es lo que tú estabas diciendo en un principio ahora. No, Hay que ver las cosas yo- como yo son. dije, no, ahorita no. con lo que estabas comentando del por qué también se la quitaron a él y a otros tantos que se las han quitado. Es porque no son personas que para ellos brinden Sí, así o sean es. bienvenidas a mi país. Ahora, no hay un acuerdo, como se quiso hacer también en el Tratado de Libre Comercio en 94-95, donde decían que querían tener libre tránsito de los ciudadanos entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué no se iba a lograr? Por las desigualdades económicas que existen entre todos los países. Es decir, si ese logro se hubiera dado, pues mucha gente en México iba a tener que emigrar o iba a querer migrar a Estados Unidos a buscar mejor calidad de vida para su familia. Esa es una realidad. Eso como ciudadano común y corriente lo vemos así. Ahora, el impacto político que realiza o que da, como bien dice David, pues por supuesto, el impacto político fue porque salió el hijo del expresidente, que de alguna manera está relacionado, no lo sé, pero por lo menos ha sido mencionado, que ha tenido que ver con actos que no son decorosos para cualquier hijo de un presidente, ya no lo voy a decir como político. Entonces, y politizarlo a tal manera que estén involucrando hasta la presidenta y la ciudadanía que les da, digamos, lo que es esa posición social de gobernarnos, para decir, yo soy bueno, no sé por qué me la quitan. O sea, me tienes que, yo o tú, no me tienes que decir a ti si quieres entrar a mi casa, ¿por qué no te dejo entrar? Así es fácil. Si te invito, entra. Si no te invito, no tienes por qué ir a entrar, ¿qué no? Es un derecho como país. Pero México no lo hace. pero o no lo ejerce estamos porque no cuestionando quiere. eso. Ah, Eso no se cuestiona. Sí, no se cuestiona, pero es Si lo que nadie está estamos diciendo, tratando de- oigan, gringos, por favor, ya no quiten visa, no sean hijos de... No, nadie. No, 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 le interesa. pero aquí- El interés es pero- del por qué lo estás haciendo. ese es el es morbo de asunto. fondo que se Eso. está logrando. Es por qué lo estás Y haciendo. no solamente en el en caso de- México, en todo, en eh, país, en otros países. no todos, digo, o sea, donde ha empezado una andanada esto de andar quitando visas, han quitado cuánto, como cerca de Digo, 300,000, algo así, 170, No, no recuerdo los eso datos digo. Yo también en noto el que por ahí mundo. andaba. Y resulta que, pues sí, la gran mayoría son de funcionarios públicos
de países que son Bueno, gobernados por con, izquierda. con Por quienes se izquierda, identifican o con la fuera de izquierda. los ideales de Así lo es, que Estados Unidos así es, predica o así pregona es. en su sistema de gobierno, pero es su derecho y es su manera de personal, Oh, que la es su manera de con ser el política. derecho No, que va a no, haber. pero es que es su Si manera nadie de está hacer cuestionando eso, por pues. eso, pues, pero ellos así lo hacen. Ahora, ¿qué quieren hacer con México? Y todo el mundo lo dice, o sea, quieren detener el tema del tráfico, que Es hoy le llaman cierto. entre comillas, pero sí es cierto. Entonces, ¿por qué lo están haciendo? Ah, y entonces, ¿por qué al expresidente de Honduras, encerrado por lo mismo que García Luna, que era narcotraficante? Ah, porque es un partido de derecha y es el que competían ahora con la Xiomara, ¿qué se Ujú. llamaba? La que Sí, perdió de izquierda, sí. pues, ¿no? Con toda la injerencia de Estados Unidos. Ah, no, pues al señor indúltenlo, ¿no? Dijo, no, hay No, que no, pero eso hay indultarlo. que ver, Y lo indultaron. a eso Entonces, hay que claro. preguntárselo a ¿dónde ellos. está ese ataque al narcotráfico y Bueno, ese castigo que se les va a dar? algo, No es algo, cierto. alguna Simplemente. información le soltó que le generó el No, derecho no, de no, no, indultarlo. no. Pues, bueno, Aaron, aquí el tema es, ¿por qué lo La politizó a nivel familia nacional y del por qué lo Chapo, hizo ¿cuántos tiene? Como de esa 16, ahí manera? están. Ya El se hijo fueron de para un allá, ¿no? expresidente que ha sido señalado. No vinculado porque no hay evidencia, pero sí señalado. Uno tiene que ser cuidadoso en la expresión esta, pero estamos entrando en una recta final en tema electoral y no podemos dejar de ver el componente electoral. Y si hay esa intencionalidad política, hay que decirlo con claridad también. ¿Sí? Aquí en la parte gris que hay es que no tienes información del por qué está sucediendo y lo curioso es que nada más a un grupo es a quien se le están Así es. retirando las visas. Es cuando dices, a ver, pues me queda claro que esto es más grande que digamos, una sospecha o alguna investigación. Es más grande que eso, es una estrategia. Uno se debe preguntar siempre, a ver, ¿quién gana y quién pierde con las decisiones? Y la respuesta, pues, es muy fácil de entenderla, ¿sí? Hay aparentemente, o todo indica, no puedo soportarlo porque no tengo mayores elementos, porque no conozco por qué se retiran, pero todo te indica a que hay una estrategia política para desacreditar a ciertas figuras en el país. Eso es más que evidente, es mucho más que evidente. Ahora, si nos vamos en el caso particular de Andrés Manuel Jr., pues bueno, yo celebro que lo haya hecho público él mismo, ¿sí? Porque bueno, ese de esconder lo que está sucediendo, él dijo, sabía que venía, que iba a ser un tema, pues Claro. salgo y lo digo, y se expresa como, no se expresó en nombre del Estado mexicano, se expresó en lo particular, lo que él sentía y lo que él pensaba de la decisión que lo dejó sin tener una visa. Entonces yo no veo dónde esté lo malo que él se exprese. ¿Por qué tendría que ser malo que él se exprese? Lo hubiese hecho a nombre del Estado mexicano, yo te diría, bueno, ahí habría una falta. Lo hizo a nombre personalísimo, ¿sí? Y me parece que tiene todo el derecho para hacerlo. Ahora bien, quienes quieren llevar la discusión de decir que se somete a riesgo la relación con eso, por favor, tampoco no dramaticemos. El Estado mexicano tiene una buena relación de colaboración y de entendimiento con el gobierno norteamericano. Tan es así que pudimos ver ayer, Argentina. antier, ¿no? Entiendo. A Estados Unidos alabando al secretario de Seguridad, a Harfuch, ¿no? Reconociéndole el trabajo en Híjole, tema de también no hay que seguridad. creerles mucho, A ver, porque yo estoy de acuerdo contigo, así pero le al hacían final con de García cuentas, Luna y sí, luego Mira dónde está. no, no, sin Digo, yo duda. sé que no es el A lo que mismo, no, voy, pero a hasta lo que ahorita, voy, Aarón, pero es que la colaboración Estado mexicano con Estados Unidos está intacta. Es decir, quien pretende decir que esto lastima y que va a poner en riesgo la relación laboral y de generación económica porque dependemos, estamos dramatizando. No es así. La relación está sólida y tendrá que seguir siendo sólida. ¿Qué está sucediendo? Estados Unidos es muy pragmático. Y él dice, a ver, la relación con el Estado mexicano la mantengo y voy con una intencionalidad a golpear ciertas figuras públicas y lo están haciendo con el retiro de las visas, ¿sí? Entonces, yo diría, hay una estrategia más grande de lo que la misma normatividad establece. Hay una estrategia, no podemos ser ingenuos hacia eso, ¿sí? La soberanía se defiende con entereza, ¿sí? Pero también con transparencia. Y la parte aquí que a mí me preocupa es dónde está la transparencia en términos de saber, porque yo no puedo juzgar a una persona o declararla culpable, ¿sí?
porque le suspendieron una visa. No, puede ser un indicador, puede ser un indicio, pues sí, pero ¿de qué? ¿De El qué? indicio. Exacto. Me ha tocado ver gente que le suspenden visas porque alguien fue y dijo, oye, es que por hacerte daño, es que yo Hasta vi por cuando multas de Aarón, tránsito. etcétera, ¿no? Y resulta que te suspenden la visa y no tuviste derecho a defenderte. Eso me parece injusta esa parte. Esa zona gris nunca pudiera yo darla por aceptada. ¿Por qué? Porque más allá del tema de derecho o privilegio, bueno, no es derecho, digamos privilegio o oportunidad o como tú quieras nombrarle, más allá de eso, me parece que estamos en un estado muy vulnerable y se aprovechan de ese estado vulnerable y se aprovecha la fuerza que se tiene de un país poderoso como es Estados Unidos para poder tomar estas decisiones y desde luego someternos a una desconfianza a los mexicanos en lo que está pasando. Y eso me Así es. parece que hay que decirlo con toda claridad. Sí, así es. Bueno, antes para corregirle el dato aquí a mi estimado Walter, que te fuiste, pero arribísima, No, de pero eso es lo que dice cuarenta por la ciento dices eso es lo de, que dice la IA, no, no, te entre confundiste, 40 y pero 50. 4.41%. Dice que según el último censo de INEGI, dice, visas emitidas. En Hermosillo se emitieron aproximadamente 130,000 visas durante todo el año. No todos son de aquí, acuérdate que vienen de Sinaloa. No, y Bueno, acuérdate que por el el tema de caso es pandemia que, no había muchas citas también, pero, o el sea, caso es es que cuánta gente tiene. lo que dice aquí es que ese 130, esos 130,000 visas significa un 4.41%, pero hay que quitarle a la gente que viene de Sinaloa, ¿no? Aquí a tramitar la visa. Pero vamos a suponer un 4%. Está bien. Sí, no, sí, pues es que Digo lo que dice aquí, yo si, no lo si digo. necesitas demostrar una solvencia económica, todo eso, pues bueno, pues no todo mundo puede tener visa, ¿no? Entonces sí, a mí se me hace muy alto que el 40% del sonorense, hombre, se me hace muy, pero bueno, según los datos de INEGI, ¿no? Ok. Bueno, Mm. a mí, mira, más allá, digo, hemos visto a través de la historia de la humanidad cómo los países, los imperios, los pueblos, pues es una condición humana, ¿no? Siempre van a actuar de esa forma. Si ellos tienen sartén por el mango, van a someter a los demás de alguna u otra manera. Mm, Me dejo a mí o sea, no me importa en sí lo que Estados Unidos, como ellos deciden. Lo que a mí me molesta muchísimo es que aquí, de este lado, se tome como, como un santuario, algo sagrado, lo que venga de allá, en términos de justicia, incluso hasta cultural. Cabrón. Yo sí difiero ahí un poco con David en cuanto al contenido de la carta, me parece como muy megalómano. Pero eso es un tema personal de Él él. haya hecho uso de su libertad de expresión, está bien, yo estoy de acuerdo también. ¿Y por qué? Porque pues seguramente eso se hubiera filtrado, lo filtran, pues como han filtrado lo demás. Yo creo que él dijo, salgo yo mejor así, está bien. Eso a mí me parece, está en todo su derecho, me parece bien. Sí, en el contenido de la carta hay Pero a cosas ver, que pero yo no, no no defendí el me... contenido, Aaron. O sea, yo estoy diciendo, me parece correcto Sí, sí, que él salió a sí, defenderse sí, a título yo también, personal. así ¿Qué es, opina? Pues eso yo no me así voy a es. meter qué opina, ni Que, califico qué que opina él o digan, lo que diga. que digan y que quieran, o sea, cuando les conviene sí es un ciudadano común y corriente, que porque no tiene ningún cargo público, que porque hace, o sea, ahí sí es un cualquier otro, pero no es nos guste o no, en la realidad es un hijo de un expresidente y además que ha tenido cargos públicos, ¿no? Como ser secretario de organización del Sí. partido y que ahorita está construyendo su candidatura, ¿no? Para una diputación federal. Claro. Este, eh, pero fíjate cómo, por ejemplo, Anata, que se han centrado en atacar los analistas, comentócratas, periodistas, claro que son anti 4T y, y y lo critican por esa carta, y ya no voy a repetir todo lo que aquí se dijo de que pone en riesgo esto, que lo otro, y alambó
no dice nada, payaso, cabrón, que saque que unas palomitas. Fíjate, él sí, tiene un puesto, un cargo, y fue un Subsecretario. diplomático, cabrón, aquí fue embajador, y no es la única vez que se pone a publicar en sus redes sociales payasadas. Oye, pues si tiene una cuenta que se llama El Quitavisas, y ahí, o sea, y dejan pasar por alto eso. Y me parece a mí una cuestión de entreguismo arrastrada, de colonización, que se pongan a defender incluso a Marco Rubio y a ese personaje Lambo, cuando ya sabemos lo que son y los embates que hemos recibido de ellos. Entonces, eso es lo que a mí me parece, cómo se toma aquí como si fuese un certificado de honestidad, el si tienes o no tienes, o si te quitan o no la Ah, visa. ah, Eso es lo que me parece, o sea, porque después pueden sufrir las consecuencias ellos mismos, ¿no? A ver, nomás para acotar un tema Si rápido Alito que creo que tiene es visa, clave. cabrón, imagina, Para o sea, acotar un dime tema que es qué muy rápido. garantía es, Hombre, pues. yo ni cerca estoy de defender ese personaje Sí, ni ¿verdad? a ese sistema. Este, eh, ¿Quién monopoliza la justicia y la seguridad en México? El Estado, el gobierno. Ujú. Para ejercer acción penal tiene que pasar por la fiscalía, en cualquier estado de la República. ¿Quién monopoliza el uso de la fuerza? Las y los policías estatales, que también son muchos. El Estado, el gobierno, la Sedena, la Marina. Es decir, en este contexto estamos hablando de que hay legisladores, hay gobernadores y gobernadoras que se pronunciaron en contra de la injerencia del gobierno norteamericano por un asunto en particular. El muchacho tiene todo el derecho del mundo a publicar lo que él guste, estamos en la libertad de expresión, pero hay personas que ejercen recursos públicos, miles de millones de pesos, que ejercen la facultad soberana de un estado, de un gobierno de un estado como San Luis Potosí, Baja California, que por cierto no tiene visa, algunos alcaldes de aquí de Sonora que tampoco tienen visa, pero hay otros, Aaron, como el de Sinaloa, que están sujetos a un proceso penal y que hay más de 9 funcionarios. Algunos de ellos ya están declarando en Estados Unidos. Es pública la información de que ya están declarando por nexos con el crimen organizado. Cualquier figura, aquí estamos hablando del Estado. Pero ese es O sea, es estamos otro hablando de, tema, ¿no? no, Que el de las visas, quitar a ver, visas así estamos por... hablando de una relación entre países en un Sí, contexto sí, 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 que se sí. señala de que hay Sí, pero nexos de Rocha Moya y políticos. ese sí es Estamos indefendible, ¿no? hablando de que hay nexos de políticos con el crimen organizado en sus distintas variantes. El crimen organizado no nomás es el que trafica, es el que Sí, extorsiona, claro. es el que cierra carreteras, como hoy en la mañana en Michoacán, que cerraron muchísimas carreteras con todo este tema del aguacate y lo que está pasando por allá. Es lo que pasó en Jalisco cuando detuvieron y después mataron al Mencho. Es lo que pasó en Sinaloa cuando detuvieron a Ovidio. Es decir, son muchísimos casos, Aaron. Y un estado se configura prácticamente de 3 cosas, según la doctrina: territorio, población y gobierno. Si el territorio lo está controlando gente ajena al interés del ciudadano, el interés del ciudadano no es si Andy tiene una visa o no, Aaron, perdón que te lo diga, pero Claro, el no, si interés yo ciudadano no es de el mi tema en sí. familia, de la familia de David, te lo puedo decir incluso, la familia de no es si este muchacho tiene visa o no. ¿En qué momento convertimos un tema de Estado para nuestras familias? Que la responsabilidad del Estado, la acabo de mencionar, es cuidar el territorio, es cuidar a su población y ejercer un gobierno para todos. Les guste o no les guste, tiene una responsabilidad amplísima. Han ganado por mucho margen las 2 últimas elecciones. Lo que tienen que hacer es gobernar y dejar que quien tiene una situación que atender, pues que la atienda en su carácter particular, en su carácter individual. ¿Qué responsabilidad puede tener tu familia, no mi familia, de lo que este muchacho haya hecho o no haya hecho? Porque además de estos casos, hay otros señalamientos bastante serios. Hay grabaciones, hay filtraciones, hay contratos, hay adjudicaciones directas en obra pública, principalmente en los trenes que hicieron en el Istmo y en el sureste del país. Hay amistades de él de la infancia que están involucrados en actos escandalosísimos de corrupción. Entonces, a ver, no estoy diciendo que él sea culpable, estoy diciendo que hay señalamientos serios de periodistas de primera, y no nomás de periodistas, hay contratos públicos que ha ganado gente cercana a él. Entonces, oye, a ver, puede haber corrupción Pues esa también. o sea, no es defender yo creo que sí debería estar sujeto a una investigación, y lo que la PGR, en su boletín, anunció en redes sociales, que decía que no había suficientes pruebas como para iniciar una investigación, una cosa así, me parece muy escueto, pero eso es punto y aparte. Exacto, Ahorita ese es otro estamos, o sea, tema. sí, el tema es sobre las visas, y el estrago que están causando aquí,
con esto de, Mira, Es un de las contexto visas. general, como bien decía el diputado. Pero Tenemos que analizar todo en un contexto de tendríamos que que hay. ver por aparte lo de Rocha Moya, los mismos acusaciones que hay contra Andrés Manuel López Beltrán, o sea, Andy. Todo eso lo tendríamos que ver por como separado. es acá en lo Es un jurídico. contexto Pero general, pero Aaron, no con esta chingada de que las visas, A ver, eso no es nada serio, sí. Eh, solamente causa un estrago político. difiero, Si ahorita me que me permites, toque, ahorita ahorita difiero un puedo- poquito. Por ejemplo, mira, yo creo que el tema de la relevancia de tener o no visa, el Estado es lo que lo está promoviendo. Porque para muchos no es importante y para muchos es relevante, pero lo hacen A ver, noticia. nomás Desde mi nomás aquí, perspectiva. nomás permíteme en este. Ajá. Tú nomás es que ahora, no, ahora resulta que el propio Estado es el que, mira, no decían nada, ni siquiera contestaban, no decían nada, pero ¿qué empezó a hacer la oposición? Ahí van los pinches entregadizos, estos, el Becerra, ¿cómo Acosta Becerra? Naranjo, ¿quién otros? El güero del PRD, también que era del PRD, y otros panistas, y con Francisco, el cabeza de vaca, cabrón, ahí nosotros sí tenemos visa. Ay, qué honorabilidad, qué bárbaro. eso para mí Bueno, es por irrelevante. eso, Pero empezaron la yo creo que es un oposición a contexto que, utilizar eso también. claro, porque Entonces, pues ya no le porque queda es un otra al argumento, Estado más que salir es un también argumento que de a alguna manera defender. le genera un pequeño crecimiento en un pequeño Por sector, eso. muy pequeño Y el social, Estado debe para poder crecer responder, ¿no? de lo que ellos tienen mucha culpa, porque la culpa de que gobierne Morena pues es culpa de los gobiernos nefastos que también habíamos tenido con anterioridad. No sé cuál sea más malo, pero ninguno ha sido bueno. Es de mi punto de vista. Ahora, hablabas, David, del tema de la vulnerabilidad del Estado. Eh, Yo creo que sí, la relación entre Estados Unidos y México debe ser sólida, sí, también necesaria, sí lo es. Belauzarán, En nuestro vecino. Sin embargo, no debería de ser indispensable. Y para muchos mexicanos lo es. O sea, nosotros vemos que tener un problema con el vecino de al lado nos va a limitar nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. ¿Por qué? Porque digámoslo de alguna manera, las leyes o las reglas públicas que está emitiendo el gobierno al día de hoy, no representan una posibilidad de crecimiento económico y la gente pues quiere migrar. La realidad es que la gente se va porque migra y cada vez son más los mexicanos que quieren migrar a alguna otra parte a tener o buscar una mejor calidad de vida. Yo veo un gobierno que sí es cierto, hay que aplaudirle ciertos proyectos, como en Sonora, por ejemplo, el tema de las becas, pero aparte de las becas yo no veo nada más concreto, nada más terminado, todo iniciado, nada terminado, pero bueno, ojalá se termine, falta un año de gobierno todavía. Pero en lo particular, quienes se están culpabilizando ahorita a Chavo de que si sí o si no se lo quitan, si es bueno o malo, pues son sesgos de medios de comunicación, unos que dicen que es porque a lo mejor es culpable de algo, porque no es culpable de nada hasta ahorita, es, digámoslo, señalado sí, pero no culpable. Y por otro lado, pues aquellos que quieren defender al hijo del expresidente, que muchos lo ven como un dios. Aparte, pues, les pagan para hacerlo, porque hay una diferencia entre comunicar los logros de gobierno y una gran diferencia entre nomás estar golpeando a los de enfrente que están en contra de lo que el gobierno está haciendo. Bien o mal, cada quien deberá decidir si es bueno o malo. Yo ahí lo dejaría en este tema, en esta etapa del discurso o la discusión. Ándale. Bueno, yo creo que Estados Unidos tiene todo el derecho absolutamente de poder decidir quién entra y quién no a su territorio, ¿no? A mí lo que me preocupa es que ni la soberanía se puede utilizar como un escudo, ¿sí? Pero tampoco una visa se puede utilizar para satanizar Así o es. denigrar o fustigar o sentenciar a una persona. Eso me parece que no debe de existir. Luego, entonces, ¿a dónde nos remite esto? Que debe haber transparencia. O sea, yo apelaría a que exista transparencia. A ver, si a ti te retiran la visa, te la quité porque eres sospechoso o tengo elementos suficientes para acreditar que eres un delincuente, etcétera. Y si hay algún delito, pues que exista consecuencias, porque precisamente nos quedamos en esta zona gris, donde el imaginario es el que termina sentenciando, no una autoridad, no un juez.
Luego entonces pues estamos en una condición de desventaja en absoluto como Él la hizo país, ¿no? pública. No, claro, estoy de Él acuerdo. puso A el ver, debate. a ver, no, Pero no, es que no estamos hablando es que no nada más estamos de- hablando Si se de quería eso. A ver, defender, que se defendiera. no, no, no. A ver, No, ¿cómo no te vas a defender? Pues si no te dicen por qué te la quitan. Ese es el problema que hay. La No hay gobernadora de manera, Baja no hay- ¿De qué se va a lo defender? Por el intentó amor de Dios. defenderse ¿Qué se va a antes de defender? Por el hacerlo amor de público. Dios. ¿De qué- por el oye, amor ¿de qué se va a Dios, defender? Pues, Es porque no le- ingenuidad, no le han es dicho nada, ingenuidad. pues. No, él lo hizo público. No, es ingenuidad Es un dato, decir, no, hombre. Él hizo público la frustración de cómo te retiran una visa sin darte el derecho de tú saber qué está pasando. No sabemos si no Por se lo conse- dieron. Ay, por el amor de Es que Dios. no Digo, sabemos. Es que la hizo pública, no sabemos qué pare- hubo antes. Parece que no conoces el sistema, el sistema No, pues es americano. que digo- Pues es lógico. El día de mañana que te la retiren, te van a mandar una cartita, te van a decir, venga para acá para recoger Y veré si me su visa defiendo. y listo. ¿Ante quién te vas a Pero no se va a defender? defender, nada ¿Y más de es qué te saber. vas a defender? Nada más es saber. Pues, Es nada más saber. Exactamente. Hasta ahí topa. Pero no te puedes defender porque no sabes por qué te la están retirando. O sea, No hay sabemos que él no manera. sabía, que no pues, leyeron no algún hay documento, manera. un Es que no hay correo. manera. Carta, ¿qué no leíste la carta? Pues ahí Sí, sí, la leí las expresa. 3 Es que hay un páginas. proceso. varias veces. Ahí expresa. Ahí El expresa, ahí proceso, dice es, que el él proceso no- es no muy sabe. sencillo. Intentó un diálogo. Simplemente te la retiran No, no y sé, listo. no. Pidió una es- renuncia Lo del único que secretario debe de pedir Estado. es el derecho de réplica del saber por qué, porque el derecho de que se la van a volver a otorgar o no, no, pues ya eso es No, libre es que albedrío del perdonen, pero me país. parece, Es la neta. me parece como fuera de la realidad decir que la manera correcta es pedir que destituyan al secretario, No, llamarlos no, decadentes. está diciendo eso. Lo dijo la carta, Ay, lo dijo la muchacho, carta. muchacho. Es que Pero- lo dice la a ver, carta. lo Bueno, hemos quieren dicho hablar de aquí la con mucha carta, claridad, quieren hablar de dijimos, la a ver, visa, estamos a hablando ver, de la a visa. ver, Pues eso es lo que escucha, dice la carta. Escucha, aquí dijimos que qué bueno, al menos yo, que qué bueno que él se expresó y qué bueno que lo hizo público. En los términos. Lo que no hemos dicho, lo que no hemos dicho y no lo vamos a decir es que estemos a favor de lo que expresa en su carta. Eso ya es una decisión de él, muy personal. Lo que estamos diciendo es que el hecho de él hacer pública su inconformidad por el retiro, por no tener un derecho de saber al menos por qué te retiran la visa, pues híjola, me parece que eso es correcto lo que él hizo en expresarse, ¿sí? Lo hizo a título personal. ¿Por qué digo todo esto? Porque me ha tocado conocer a muchos amigos, personas probas, gente honesta de toda la vida, que por un malentendido, incluso hasta de familias de ellos, por hacerles daño, les hacen un reporte y ese reporte basta para que exista una sospecha y te retiren la visa. Y entonces tú, porque han llegado conmigo, Hasta ¿cómo por me multas de defiendo? tránsito, Claro, ¿no? han llegado conmigo y me dicen, ¿cómo me defiendo? Le digo, te tengo malas noticias. No te puedes defender. No te puedes defender porque no hay un elemento que ataques porque no te dicen por qué, ¿sí? Entonces, esa Y es aunque una lo dijera, parte. y aunque lo dijera. Sí, Puede entonces, ser que aunque lo- conoce aunque- bien aunque el- lo el dijera, que fue el cónsul. representante. Entonces, fue nuestro cónsul. esa parte Cónsul representante es también. realmente, pues híjole, estás en un estado de indefensión. Por eso inicié diciendo que es increíble que el país que pregona el tema de los derechos humanos, defensa de los derechos humanos, del debido proceso, nulifica los derechos humanos y nulifica el debido proceso en este tipo de acciones, en este tipo de decisiones, ¿sí? Entonces, estás en un estado absoluto de indefensión. O sea, es un No hay derecho, manera que te pregunta, puedas... entonces, me estás diciendo que es un derecho de cualquier ser humano transitar en cualquier país del mundo. Nadie ha dicho Debería de eso, ser, fíjate, pero pero nadie Esa ha es dicho otra eso. historia, No, pero nadie ha dicho por, eso. por eso es una pregunta. Lo que yo estoy diciendo es tener el derecho. A ver, cuando tú vas a solicitar una visa, saber ellos qué. te cuestionan Sí, y sí. ellos dicen, bueno, me convence lo que estás diciendo. Pero si te la retiran, nomás te dicen, te la retiré, pues sí, Bueno, pero... ahí sí estoy de acuerdo contigo. Tienen que tener un derecho del por qué no te la estoy dando. Claro, Totalmente de acuerdo claro, o sea, contigo. ¿por pero qué hasta ahí te la llega. están retirando? Pero hasta ahí Pues, llega ¿no? nada más. Sí, claro. Hasta ahí llega. Pero Eso- no te la dan. A ver, Entonces, yo pondría una pregunta nomás. ¿La visa de Andy es un asunto de Estado, sí o no? No. ¿No? no, Pero ¿por pero, qué te a ver, clavan Pero a no ver, están a ver, Porque Pero hay, espérame, hay legisladores. pero a Es ver, que estamos hablando solamente de la de Andy. visa. a ver, Estamos hablando de de la la visa. cancelación de visas, ¿verdad? Checa Estamos hablando de Andy, la checa cancelación el de la mensaje visa. que te mandé ayer, el tema que te Eran dos proponía. temas, la cancelación de la visa y el... Cancelaciones pues, la de vi- visas. de visa. A ver. No nomás la no cancelación de la de Andy. El cómo Estados Unidos está utilizando eso como herramienta política. Eso era.
Ya hablamos de Pero Brasil, ya hablamos de otros países también dirían, que, no, es que me voy a ver muy vulgar en un pues es dicho que, popular que Aaron, dice, nomás la Aaron, de, la es de que es Andy el te gusta, contexto pues, actual. pero... Bueno, ¿quieren hablar de No, algún no, está bien, si tú quieres nada gobernador, más de... hablar de Andy, eh, hablamos de Andy. no, se le han cancelado también Digo, a hablas de gente Andy del y te PRI, del contestamos, PAN, se pero las han cancelado a otros personajes políticos. creo que hay A uno, García al, Luna al lo que Al de era agarraron. Durango, al de de Guerrero, Durango ¿no? creo que lo No, tienen al también que ahí. era gobernador de Guerrero, del PRI, No, que dijo que se le habían cancelado porque habló mal de los tomates de ahí, una cosa así, ¿no? fueron los dos últimos Eh, secretarios, uno de defensa y otro de pero seguridad, no, ahorita la andanada es estuvieron, contra todo lo que sea de son Morena quien o de gobierna. 4T. O Por sea, ¿qué eso, les pues. molesta si ellos ejercen el poder Sí, y público? Pues es que todo, son quien no nomás en gobierna. México, todos los países que son gobernados por partidos de izquierda. Punto. O sea, Así es como yo, están. yo- yo- Al presidente de la Suprema Corte de Brasil, por ejemplo, se la es que cancelaron. ¿qué les molesta si son quien gobiernan? Ellos mandan. Ellos tienen la facultad No, potestativa del sí, Estado en pero en justicia y en Argentina, que no hay seguridad. corrupción, ¿verdad? O Ahí a sea, nadie, Aaron, yo vivo en ahora México, los de pues. Yo vivo Honduras, aquí en a todos, Hermosillo. ¿no? Aquí A salgo y los de camino. Ecuador, Yo aquí tampoco, vivo, Aaron. ¿no? Yo aquí vivo. O sea, No, a lo que quiero llegar es, no, estamos o haciendo, sea, como tú dijiste al principio, hay que ver un contexto amplio para poder hacer todo un el, análisis concreto. como una circunstancia Y particular. lo que nos dice los hechos es que Estados Unidos está yendo en cancelación de visas contra todo lo que huela a izquierda. Todos los países que se han gobernado por lo que huele a izquierda. Por O eso, sea, Y ahorita te no acabo de narcotráfico. es Es por una ser izquierda. ¿Eh? particularidad Es por ser entre izquierda, los no es por, quienes Estado. Sí, Hay no, que ver. sí, no es por exacto. crimen organizado. Exacto, porque eso les Es vale por más, ser porque ya te izquierda. puse un ejemplo Ok. de otro Oh, no, país para estar que ahora claro, está a la o sea, derecha, que ellos apoyaron, que lo ok, indultaron. pero es por ideología, no, ¿Qué no, está- no es porque Sí están. sabes el grado ahorita de criminalidad y cómo está la situación con el crimen organizado en Ecuador, ¿verdad? Sí. Y que acusan también, de hecho, que hay mucho de acá de Guatemala, México, Armenia. y de Armenia. Y bueno, hay todo un tema con cómo está desbordado el crimen organizado. Y tú sabes que el crimen organizado existe en un país porque hay permisividad de las autoridades, hay colusión. ¿Y qué ha pasado con el, cómo se llama Junior Novoa? Bueno, el presidente de Ecuador y todos sus... ¿Han retirado alguna visa a los funcionarios de ahí? No, porque es un partido de derecha, porque están en el clubcito ese también que hizo Donald Trump ahora de el escudo de América, una chingada así, de Bukele, Aaron, todos perdón, esos. perdón, bueno, pero se es están lo que te estoy... contradiciendo. O sea, perdón. A Sí ver, es por a ser, ver, porque, no, porque Aaron, Aaron, no son afines no, a los no, Aaron, intereses no, Aaron, no. de Estados Unidos Déjame, a te doy dos esos datos. países que huelen Déjame, a te doy dos izquierda. datos. Te doy dos datos para A ver, rebatirte ese argumento. a ver. El primero es, la presidenta de la República, quien ejerce la facultad potestativa de representarnos a todos, porque así lo decidió Sí, el pueblo de México, estuvo hace un mes en Estados Unidos Sí. en la final de la FIFA, ajá, ¿no? y luego, Y era un contexto político, sea fútbol o Sí. no sea fútbol, es un contexto político. Sí. Al final ella representa una posición política. El día de ayer, el secretario de Seguridad de este país, como bien lo mencionaba el diputado, estuvo en la cumbre en Sí. Argentina y fue ampliamente elogiado por el director de la DEA. Así es. Este mismo director de la DEA ha reiterado en varias ocasiones que tienen una intención firme. Han puesto números, cantidades, nombres, apellidos, transferencias financieras Ujú. de miembros del crimen organizado nomás, aquí en ¿verdad? México y en otros países. Le echan mucho énfasis en México. Ya se metieron a No, Venezuela. pero a los de andan ellos nada, peleándose. resulta que allá no hay Se han narcotraficantes, no hay metido lavadores, a- solo el, van y donde el no hay intervencionismo, consumidores, o sea, allá todo intervencionismo que puede está- existir del gobierno El norteamericano. consumismo es el más grande Creo de que es un todos. debate por sí solo y en México ha sucedido, por supuesto que ha sucedido. El tema ahorita es, uno, el retiro de visas. Dos, el contexto de la relación entre el gobierno, entre ciertos personajes del gobierno. Es decir, aquí sí parece que hay una diferenciación de trato, porque la reunión con el secretario de Seguridad fue ampliamente elogiado, fue ampliamente reconocido Así es. en muchos de sus datos, en muchos de su historia personal, Como le hacían incluso con García Luna, de su pues, historia sí. personal, incluso. Y en el caso de la presidenta, pues fue una reunión que se percibe cuando menos lo que uno alcanza a detectar a la distancia. Evidentemente no estuvimos ahí presentes en Nueva Jersey, creo que fue la final del fútbol. Se percibe como que la relación, digamos, está en aras de, de, de mejora, de construcción, en un contexto del Tratado de Libre Comercio, en un contexto de guerras en el mundo, lamentablemente.
como lo que está Esos son sucediendo. los dos argumentos que va a tumbar los Biden. O sea, es que Porque, tú porque estás diciendo hemos que es visto varias nomás, veces que es por que ideología. Trump un día te dice, no, si eres la No, no, mejor, no. al otro día te pega un madrazo, está aterrada Ah, la presidenta de no, México Aaron, si el con el Alexis- crimen organizado, Y- o sea, no sabe qué hacer. Biden Si- un día si- estaba coherente, al si otro el día se le Ale- olvidaba si que el hizo ayer. Alexis se va mañana. Ahora Sí, por un pues, convivio en un no, partido de no, fútbol, que no, salga mire, ahí no, riéndose no, con no, ella. a ver, Bruno, hay que Te ver voy a los te voy a hechos. poner otro no, ejemplo. no. Es como si mañana No, el Balta se va a Phoenix y de repente hay unos niños en una alberca y él empuja a uno a la alberca y se ahoga. No, es que lo hizo por ser mexicano. No, lo hizo por... No puedes, Andas es que no puedes generalizar de pero- esa manera. Mira, No, No es claro, por lo ser sé, de pues te estoy- izquierda. son- No es por ser de Bruno, izquierda. Ya te Aaron. puse, dame ejemplos de países de su club. Los dos que estén exsecretarios fueron siendo- detenidos, ¿De el quién? del PAN ¿Cuál? y el del PRI. O sea, fue detenido García Luna, que representó un No, gobierno pero de... estás viendo ahora, estamos en este contexto, en este gobierno de Trump, ¿no? Allá García Luna, no sé, ¿quién estaba cuando estaba el ¿Biden, anterior? qué ¿Eh? ¿Estaba Biden? No, antes de que llegara Trump. Pero Ah, hay una el- diferenciación, Aaron, es lo que te no quiero recuerdo. decir. No necesariamente todos El los caso- miembros de ese El movimiento. caso es que nomás dime ahorita, ese club ¿cómo escudo de América, algo así, ¿no le llamó? Sí, como lo del MAGA, pero replicado en otros países. Que hay muchos países que tienen serios problemas con el crimen organizado. Ya te nombré uno, Ecuador, por ejemplo. Dime a quienes están quitándole visas, a quienes están hostigando de esos países que están llenos de crimen organizado, ¿eh? Es que los invitan a intervenir, pero bueno, mira, yo me te voy a quedar quisiera con- decir nomás para concluir No, una idea. no, no, es que- Creo que el debate en Sí. México debe de ser tener seguridad, Aaron, tener procuración de justicia, combatir la corrupción. La verdad que si No, alguien pues tiene visa claro, o no, total. a mí No la debería verdad de me ser vale. relevante. Así es, ojo, no es por- el que tenga o por- no tenga por visa eso a vuelvo alguien, al es punto central. cómo están utilizando Para la mí, cancelación de Bruno, visas. Porque le es funcional a la oposición, eso hay que saber, hay que para mí- entender, es Sí. política. Pero deja tú la Así se llama el oposición. juego, así No, se llama Hay el un juego. tema de Ahora, seguridad, Aarón, es un tema de seguridad nacional. No, Claro que es un es- tema. Controlan Ese es territorio, Aarón, por Dios. ese es el Dile a tu familia que salga en la madrugada a Ese es Sinaloa. el pretexto, Bruno. Aarón, hay miles de asesinos. Pero son ¿a datos, qué les son importa números, a son Estados personas. Unidos eso? ¿Tú crees que a ellos les importa porque mi familia no puede ir en la noche a Sinaloa? A Sinaloa. Les Han importa a Estados bajado Unidos gente en eso. carreteras, matan A diario. Estados Unidos Ha le perdido el interesa comercio eso. en Ese es el Culiacán. interés de Estados Unidos, Han que los cerrado. mexicanos estemos A ver, en yo Es el creo interés que- del mexicano, Aarón. Yo creo que por se está eso, desmeritando- por eso. Yo No creo que Estados se está Unidos, es el desmeritando interés de nosotros. Por eso es por Es eso. nuestro A ver, interés. Yo creo que se está desmeritando la esencia de lo que veníamos a Así debatir. es. Yo creo que el tema aquí es que sí hay una coincidencia, sí, eso no lo puedo desmeritar, de que a los gobernantes de izquierda es a quienes se les están retirando la visa. Habrá alguno otro de ultraderecha o derecha que se le está quitando, pero te garantizo que hay miles de mexicanos que ni siquiera se lo otorgan, pues. O sea, esa es una realidad. Dos, Sí, ni el 10%. ahora, ¿por qué el tema se está, creo yo, centrando, el amigo Bruno, en el tema de Andy? Porque digo, creo que el tema lo abordamos este día fue a raíz de que a él se la quitaron y él emitió un comunicado que dice muchas tonterías. La realidad, tiene derecho a manifestarse. Yo no estoy en desacuerdo que Tiene tenga derecho a ser un pendejo, pues. No, No lo dije yo, él lo dijo No lo- este no- cabrón. no lo dijo él. No, no, así es. No, es que yo estoy de acuerdo que hice muchas tonterías Así en la es, Aaron, ah, bueno. Ya considera una, ¿no? Ya te creo tocaba. que le exuda ahí la megalomanía. Sí, pues, Ahora, no es el eso es papá, otra cosa. me quedo con pues, eso. no es el Otra papá, cosa. pero ese es otro Ahora me tema, quedo pues. con esto, Sí, pues exacto. nadie está Mm. juzgando a Andy al día de hoy. Quien debería de juzgarlo en caso de tener que hacerlo, tendría que ser el Sí. gobierno del Estado o el gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque los delitos, digámoslos, si es que los hizo, fueron en territorio Que se mexicano. investigue. Ahora, que se investigue. pero el derecho de cualquier otro país, inclusive de cualquier ciudadano, de señalarlo, pues ahí está, que es lo que está haciendo Estados Unidos a ciertos Sí, políticos pero lo que, mexicanos. a Ahora, lo que sea yo voy. puro ¿Cuál es izquierda, el fondo está bien, a lo de mejor mi, es de mi- por lo menos de mi el odio que le argumento? tiene de mi Trump a análisis? ellos, pues. Es ¿cuál es el fondo de Estados Unidos? ¿Cuál es el interés el de impacto Estados político Unidos? que dice David, Porque no- obviamente, tiene elecciones en porque- noviembre por y le eso, preocupan cómo va a terminar Porque, él en sus bueno, mira, intermedios. eso también, quién sabe qué tanto les reditúa allá, la verdad. No lo sabe. A ver, ellos lo han dicho abiertamente, hasta con la frasecita esa que parece broma, pero sí tiene. Claro que hay toda una intención ahí. La doctrina
rebautizada como Donroe, ¿no? La Donroe. Monroe, ahora ellos dicen el lado, que es ni más ni menos que recuperar, tener como patio trasero a toda Latinoamérica y tener control, ejercer control sobre todos estos países. No, no, Esa es la intencionalidad. Si por ellos fuera crimen todo el mundo, pues digo, me siempre ha parece sido- ingenuo, Bruno, que es que la intención es el detener el crimen organizado. No es cierto, eso ni Son siquiera. lo que declaran. Pues por eso, pues, ¿y qué quieres que declaren? Bueno, hasta eso que declaran ¿cómo se llama? Al Mencho lo agarraron junto con la DEA. Trump ha declarado abiertamente que van por el control de Latinoamérica. Tan es así, a ver, dime. Es público. A ver, dime simplemente que lo que pasó en Venezuela, van por el presidente, se quedó el mismo régimen, todo, nomás quitaron a Maduro, ya no es tema, Venezuela no es tema. ¿Y crees que no sigue pasando lo mismo que pasaba con Maduro? O sea, no hay Hasta crimen peor, en México, entonces. hasta peor. Es por ¿Cómo? ideología. ¿Cómo? No hay crimen en México, es por ideología. Y en Es- Estados Unidos también hay La crimen. ideología sin duda. también viene siendo un pretexto. Es simplemente porque Controlar. porque no Es tienen ejercer suficiente poder. control e injerencia, como sí lo puedan tener a lo mejor con otros gobiernos. No me voy a meter ahorita en eso, pero algo es evidente que les molesta, que no pueden llegar están metidos, aquí. Eso es innegable y nunca lo vamos a poder sacar mientras. Operación mientras siga Cóndor haciendo y todo lo esa- que pasó en ese su momento en desequilibrio Sinaloa. es un desequilibrio. Ese es otro debate Es histórico, pero, pues, ¿no? es otro pero rollo. quizás no están metidos hasta la cocina, pues si quieren entrar hasta la cocina. Te lo pongo como una Pues ya están una en el analogía comedor. Cuba, Irán, ejemplos sobran, pues, no me queda obviamente claro. yo no tengo los elementos suficientes para saber qué es eso que les molesta, que no pueden tener el control al 100%, y es simplemente es eso, esa presión que es el motivo de la presión que están ejerciendo sobre país como este y todos los que vuelen Pero izquierda. no es culpa de Estados Unidos, es culpa de quien gobierna Estados Unidos. A ver, Por yo- eso, yo hay no, algo pues si que- yo no estoy diciendo por que- eso, que lo que sea pasa es que Donald Trump mi está adorado Joe Burrow, ¿no? más Porque- allá, más allá de querer hacer un buen sistema de gobierno empático con todos los demás países, él está tratando de dejar un legado a nivel mundial donde él hizo un cambio, digámoslo, a lo mejor de gobernabilidad, sobre todo en América. ¿Por qué? Porque somos países que aparte de que estamos muy cercanos a ellos, pues de alguna manera somos vulnerables. O sea, Claro que inciden somos mucho en nuestra vulnerables. economía, en nuestro actuar, en nuestro quehacer diario. Entonces, La relación él de se poder es siente, totalmente él se siente a asimétrica, todo dar, ¿no? digámoslo de alguna manera, siendo intromiso o haciendo intromisión de cualquier tipo, de cualquier índola, en los países vecinos que él quiere controlar para tener, digámoslo, un estado más No, y grande. extracción de los recursos Aparte, naturales y aparte, otras cosas más, ¿no? aparte. Y del mismo crimen organizado. Esa es Pero, otra historia. yo creo que vamos a cerrar, ¿no? Sí. Sí. Yo cerraría diciendo que cuando una potencia como es Estados Unidos tiene la capacidad para desacreditar, destrozar la carrera política de un mexicano sin haberle iniciado ningún proceso formal, sin haber sido sentenciado, estamos dejando de hablar de visas, ¿eh? Estamos hablando Así de es. poder. Sí. En esto no podemos ser ingenuos, estamos hablando de poder. ¿Sí? Entonces, ¿qué complementa todo esto que estamos hablando? El aspecto jurídico sí tiene facultad de Estados Unidos, pero también no hay que dejar de ver el tema, la geopolítica, la política y la geopolítica, y tampoco podemos dejar de ver el tema ideológico. ¿Por qué? Porque si estamos viendo que esas cancelaciones están orientadas y dirigidas a ciertos personajes para pegar en el epicentro o en el centro de algún movimiento, pues es más que evidente que hay una intencionalidad política. Claro. No podemos ser ingenuos ante eso. Y eso hay que hablarlo evidentemente con madurez, sin fobia, ni mucho menos, pero hablarlo como tiene que Con ser. claridad. Decíamos hace rato, la soberanía se debe defender con determinación, pero también con transparencia. Así es. Y la transparencia aquí, yo concluyo, si hay delitos, que existan responsables que paguen, pero que por sospechas termines juzgando y termines ahora sí que sentenciando a una persona. No estoy hablando de una persona en particular. En general, me parece Sí. que estamos entrando en esa zona gris que no podemos tolerar como mexicanos. Por sospechas y por juegos políticos, Sí, ¿no? claro. Que es evidente eso. Bruno Alexander Chasser Fíjate, mi querido Aaron, Williams. fíjate que en muchas cosas al final coincidimos todos, ¿no? Y en otras a lo mejor no. Creo que en los objetivos generales pienso que sí, ¿no? Todos queremos que esté mejor nuestra ciudad, nuestro estado,
y abonamos con la información que tenemos a la mano y nuestros argumentos de cómo poder llegar a eso. Yo creo que no hay verdad absoluta. O sea, el ejemplo que quería poner anteriormente es que alguien no es bueno por ser de X o Y nacionalidad. Tampoco lo es malo por ser de X o Y nacionalidad. Para el caso concreto de las visas, reiterar nomás el tema de no te hace ni culpable, pero tampoco te hace inocente el tener una visa. Tus acciones son lo que te definen. Y en el caso concreto, a mí siempre me ha, digamos, como molestado un tono de algunos integrantes de la oposición, donde yo he militado por muchos años, de llamar narcogobierno, narcopartido. Creo que no es el tono, creo que no es la forma. Lo he dicho en otros espacios. Lo que sí creo es que el país se ha desvirtuado, ¿no? Y decirlo tal cual, y no de este gobierno, ni siquiera los últimos 8 años, de muchos años a la fecha, de muchos gobiernos, de todos los colores, pero creo que ha ido a la alza en muchos aspectos. Creo que hay un esfuerzo genuino, déjame decirlo, creo que este gobierno en particular, el de la presidenta Claudia, eh, ha hecho un esfuerzo. Creo que su política de seguridad es distinta a la de la administración anterior de su propio partido. Lo creo tal cual. Y creo que hay un esfuerzo, lo digo genuinamente, porque al final, más allá de la visa de una persona que francamente a mí no me interesa, en lo más mínimo, la tenga o no la tenga, pues que haga con su vida lo que guste y que viaje a donde quiera o donde pueda. Lo que a mí me preocupaba, y perdón que vuelvo a insistir, es que se vuelve un tema de Estado. Los recursos, el tiempo, la dedicación que un gobernante le debe de dedicar a sus ciudadanos, a sus posicionamientos públicos, creo que trasciende la visa de un ciudadano. Y sí lo volvieron un tema de Estado, porque lo dijeron en los espacios públicos que otorgan las conferencias de prensa, en desplegados, legisladores, gobernantes. Entonces sí lo volvieron un tema de gobierno. Pero bueno, con independencia de eso, reiterar, para mí el tema central debe ser un México de instituciones fuertes por sí solo, con independencia de cualquier otra potencia injerencista que lo puede llegar a ser, pero entendiendo que sí vivimos una realidad difícil en México, donde el crimen ha venido recuperando cada vez más, o no recuperando, ampliando. Antes era pues el que pasaba no sé qué cosas para Estados Unidos, y después era el que de repente garantizaba seguridad, y después era el que le cobraba piso a la señora de Abarrotes en cualquier esquina de algún municipio de, ni siquiera digo de Sinaloa, también de Sonora, también de Chihuahua, también de nuestra región. Entonces creo que es donde debe estar el debate. Si puede llegar a existir en algún momento una colaboración, como lo ha dicho el propio secretario de Seguridad del gobierno federal ayer en la conferencia que tuvieron, de tener una colaboración con un gobierno que lleva muchos años por distintas cuestiones, no, si lo hace por querer incidir en la política de algún país, por querer marcar ideología, pero yo como ciudadano mexicano digo, por favor, denos seguridad, esa es su responsabilidad, para eso fueron electos, es su principal tarea como gobierno. Entonces, con independencia, si hay otra cuestión ideológica, política, yo lo que quisiera es que nuestro gobierno mexicano ejerza la facultad potestativa de la seguridad, la justicia, y que sí se deje por un lado temas que la verdad, a mi punto de vista, no tienen que ver con el Estado ni con el gobierno. Baltasar. ¿De Oh, qué te sí. ríes? ¿De qué No, te ríes? porque ¿Qué? es que al final del ¿Qué día yo pasó? creo que son temas que hemos Que lo venido defiendan. Está haciendo tocando rasqueritas el a lo, brujo a ahí. lo la- a lo Sí, largo, no. a lo largo de las entrevistas. Mira, Ojalá yo creo atacar. que coincido con David en el tema de que esto no se debería de ver, digamos, lo politizado tanto por parte de la oposición y mucho menos que eso lo utilice como una herramienta el vecino de al lado para, de alguna manera, digámoslo, forzar a impulsar ciertas regulaciones que ellos exigen. Porque así es, esa es una realidad. A ellos les sirve más un México no productivo, un México, digámoslo, proveedor de ciertas materias primas y luego de ellos regresárnoslos como producto terminado. Pero también esa es su Venderle la culpa naranja y nos manden y les el manden la jugo de naranjada, naranja. así es. Sí. Entonces, pero esa es una política no adoptada, digo, no de este gobierno, sino adoptada por este gobierno porque así se hacía con anterioridad. Hasta ahí yo creo que es lo que tendríamos que estar cuidando. Lo lastimoso aquí, a raíz del tema que venimos a discutir hoy, es que se está abordando el tema de las personas que se les están revocando las visas, se les está cuestionando el tema de las personas que no se les están otorgando las visas, a raíz de que hay políticos involucrados en eso. Porque el tema de revocaciones de visa y el tema de no otorgar visas es ancestral, es desde que se inició. Entonces, ¿por qué hasta hoy? Nosotros también como ciudadanos tenemos la culpa de echarle ojo clínico, tratar de ver el por qué están pasando las cosas a raíz de que quienes nos gobiernan, hay un sector que los odia y quiere saber
o criticar el por qué lo hicieron o tener una hipótesis del por qué lo hicieron, y quienes defienden, pues decir que lo están haciendo de manera arbitraria por un intervencionismo. Entonces, eso es lo lastimoso. Yo creo que al final del día le tomamos relevancia a quienes nos representan en política y no le estamos tomando relevancia a quienes representan los políticos, que es la gruesa de la ciudadanía. Yo ahí dejaría el punto de este día. Bueno, yo creo que, o sea, coincido con Cházaro en el sentido de que no se debe tomar como un tema de Estado, esto de las visas, y yo no me quedaría nomás ahí, ni Claro, siquiera claro. mediáticamente, los medios, es que Sí, ya es, claro, de los dos lados. hay una cancelación, y luego ya, le quitaron la visa a este, y luego, se Totalmente. dice que hay una lista de 10 que les van a quitar ya la visa. Es lo que vuelvo a lo mismo, hazme el pinche favor. O sea, ahora resulta pues Sí, que va a ser, especula, hacia oye, algo burdo. exacto. Eso es lo que me De parece acuerdo. entreguista, burdo, muy superficial. Entonces, bueno, pero ahí están, y están los medios, esos medios grandes que se dicen serios y no sé qué, y bueno, y hay de todo, chicos, medianos y todo el mundo hablando de Están, eso, como ¿no? dice Eso es Vato, lo que están me parece polarizados muchas inconcebible veces, ¿no? y Están que nos Definitivamente. deja ver como colonizados, pues, ¿no? O sea, fíjate, y ahorita que revisamos las estadísticas, resulta, por lo menos aquí en Sonora, que no hay de estar mucho a nivel nacional, solo el 4.41% tiene visa. O sea, entonces es una pinche discusión que estamos entre, ahora sí que privilegiados, pues, ¿no? Sí. De los que hemos tenido visa, los que siguen teniendo visa, o sea, pero bueno, eso es lo que a mí me parece inconcebible, ¿no? Y hasta poco serio, pero bueno, es lo que hay y aquí estamos hablando, pero yo lo quería abordar de este punto de vista. Y a mí sí me parece, Walter, dices tú, de quienes defienden a quienes, que porque es una injerencia, es que sí es una injerencia, claramente una injerencia, que siempre ha existido el cancelar visas, sí, pero no con esa intensidad, con esa frecuencia, con ese interés, Ese sesgo ese político que les sesgo. están dando. Esto Totalmente de acuerdo, es pues lo hemos totalmente un compartido, sesgo claro. político, pero bueno, muchas gracias, No, Javier gusto, gracias a Figueroa. gusto, Gracias, Bruno Cházaro. un gusto, Gracias, mi estimado Aaron. Baltasar Valenzuela. Y gracias a Gusto. todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aaron Tapia. Gracias.